Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 14 de enero, martes de la primera semana del tiempo ordinario. Martes, un día para escuchar a Monseñor Romero en esta catequesis sobre el bautismo, confiando en que todavía no se nos haya corrido a usted, le guste saborear esas palabras de alguien con autoridad. Monseñor Romero le gustó la figura catequista. Digo, él decía, me gustaría que me recordaran como el catequista, y de verdad que es un buen catequista. Va paso a paso explicándonos el tema del bautismo. Estamos en 1979 y nos falta después, seguramente que en otro momento, en otra etapa, vamos a escuchar la homilía de 1980, porque todavía es más categórico en el 80 que el 79. Pero estamos hablando de que Monseñor nos explica la diferencia entre un bautismo y el otro. No es una horchata la cosa, no es lo mismo Chana que Juana, decimos en el dicho. No, son completamente dos cosas separadas: el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Jesús, decíamos ayer, manda a los apóstoles a bautizar, ya no como Juan. Podemos decir, Juan no tiene la conciencia de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No existía esa figura. Esa figura es bien posterior. A los apóstoles en Mateo 28, sí, Jesús los manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, repetir el esquema del bautismo de Juan es un error y es una soberbia, lo ha dicho Monseñor de esta manera. Hoy vamos a entrar en el tema segundo. Hoy vamos a entrar en el bautismo, así como vimos el bautismo como signo sacramental. Ahora vamos a ver el bautismo en Cristo como un descubrimiento de una realidad mesiánica. Por eso la pregunta que decíamos ayer mucho es esa epifanía. ¿Qué fue lo que se reveló? ¿Qué fue lo que se desveló? ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Qué descubre Cristo con su bautizo? O sea, el bautismo de Juan era un tipo de bautismo. El bautismo que recibe Jesús sí es el de Juan. Él no lo necesitaba, pero decíamos ayer, fue para que hubiera una epifanía, para que hubiera una manifestación de Dios. Como los famosos 3 Reyes Magos, ahí hubo una epifanía. Dios se manifestó en ellos, se les descubrió a ellos, en un niño, en un pesebre con un José y María. Ahí se les reveló Dios a esos famosos. No son 3, ni son reyes, ni son magos, pero se les puede reconocer como sabios de Oriente. Pero eso es una epifanía. Aquí, en el bautismo de Jesús, en el río Jordán, es otra epifanía. Pero vamos a escuchar la profundidad que Monseñor le pone hoy a esta explicación del bautismo, precisamente para que sepamos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Oigamos a Monseñor. Y este es mi segundo pensamiento. ¿Qué descubre Cristo? Como les digo, Cristo no va a recibir algo que no tenía. Y en esto es falso querer esperar la edad de Cristo para ir a bautizarse. Nosotros no tenemos lo que Cristo ya tenía. Cristo va a las aguas del Jordán a una epifanía,
a descubrir lo que lleva. Y por eso escuchamos el precioso Evangelio de San Marcos, que toda su obsesión es como presentarnos la persona de Cristo, aunque no hable. Cristo es el mensaje eterno del Padre, y en el Jordán no habla, pero habla el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Esta es la epifanía del bautismo de Cristo. Tú no te haces hoy hijo de Dios, tú ya eres hijo de Dios, y tu bautismo manifiesta lo que eres. También en la primera lectura, y para comprender esa frase de Dios en el Jordán, nos tendríamos que remontar a una larga historia de la que no tendríamos tiempo aquí de contar ahora. Pero Isaías, en su lectura de hoy, nos da una síntesis en un personaje histórico, Ciro, rey de Persia. Está ya presionando la libertad del cautiverio de los judíos en Babilonia. Babilonia va a caer bajo la presión de Ciro, y los pobres desterrados de Babilonia miran a Ciro como un rey que trae un poder salvador. Cuando Babilonia caiga bajo el poder de Ciro, nos dará libertad, retornaremos a Jerusalén, se levantará esta opresión. Y por eso la Biblia llama a Ciro casi un Mesías. Esa figura se transforma en una figura poética que Isaías llama el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Ya no es simplemente un rey de Persia, ya no es simplemente un hombre con poderes humanos salvadores, es alguien misterioso. Y es entonces cuando la profecía de Isaías nos ha dicho esta mañana esa mezcla de triunfo y de dolor, de grandeza y de humildad. Ese siervo de Yahvé que va a vencer y sojuzgar a todas las naciones del mundo, no es un hombre que grita por las calles, iracundo, impasible, violento. Es manso y humilde. Fíjense en estas figuras. No acaba de quebrar la caña que ya está quebrada. No acaba de apagar el pabilo que aún está humeante. Qué figuras más bellas para decir cómo es la misericordia de esta redención. Aunque un hombre ya esté quebrado, aunque un pueblo se sienta como candil que se va apagando, aun cuando nos sintamos con un sentimiento profundo de frustración por nuestros pecados, por los pecados de las clases sociales, por los abusos de la política, un pueblo que no se ha hecho digno de su nombre, un pueblo que no merece ya la misericordia de Dios. Dice hoy la profecía que nos llena de esperanza: Él no acabará de quebrar esa caña que ya se está acabando de quebrar. Él no acabará de apagar esa mechita que todavía echa señales de fuego. En El Salvador todavía hay capacidad de rehacernos. Todavía puede encenderse la lámpara de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y está aquí nuestra esperanza: el siervo de Yahvé, Cristo, divino Ciro, que viene a liberarnos de toda clase de esclavitud. Él es nuestra esperanza. Quiero contarles que la primera vez que yo escuché esta homilía de Monseñor Romero, hace bastantes años, estaba apenas en el seminario.
Y me daba pena cuando la gente de las otras iglesias me decía y nos decía a los seminaristas y a algunos padres: ustedes los curas saben la verdad y no se la dicen al pueblo. Y yo dije: ¿cuál es la verdad que no le decimos al pueblo? Entonces, el tema del bautismo, que es un tema controversial entre las iglesias católicas y no católicas, Monseñor lo está dejando claro, igual no por proselitismo, lo está dejando claro porque es necesario comprender, diferenciar uno del otro. Como les decía, no se puede hacer una horchata. Si es que cualquier cosa es igual que el otro. No. Hay una concepción. Cuando alguien va a bautizarse, digámoslo así, a la edad de Jesucristo, 30 años, por decir un dato, sin querer, porque tal vez no lo saben, están pretendiendo que suceda lo mismo, y yo he escuchado algunas predicaciones en bautizos, están esperando que suceda lo mismo, que se abra el cielo y baje una paloma. Hay gente, yo viví mucho tiempo en Guatemala, y viví en un lugar que se llama Tulate, en la costa, y mi hermana, con la que yo vivía, se había hecho de una iglesia, Lirio de los Valles, creo que se llamaba la iglesia allí en la aldea Tulate, y yo escuché de ella y de otras personas que iban a las campañas, a los templos. Ellos decían que habían visto la paloma. O sea, era tanta la euforia en la predicación que cuando había un bautismo, es que vi, ahí no vio usted la paloma. O sea, ellos van creyendo que va a suceder lo mismo que con Jesús, y Monseñor lo pone en claro. No. Usted y yo no tenemos lo que Jesús tenía. Lo vamos a obtener después cuando nos bauticemos, pero no lo tenemos. Jesús lo tenía, y por eso cuando llega al Jordán, se revela, se descubre eso que él tenía. Jesús está hablando en el Evangelio de Marcos, es un evangelio sinóptico. Jesús no sabe lo que es. En los sinópticos, Jesús poco a poco va descubriendo que él es. Por eso la gente cree que él es el Mesías judío, el nuevo rey. Y cuando lo quieren hacer rey, Jesús mejor se va, porque no es ese su objetivo, no es su misión. Se va, no acepta que lo hagan rey, porque no es ese el trabajo de él. Él no es Mesías judío. Quiero subrayar también el otro elemento que me parece fundamental, porque estamos hablando de el Deutero Isaías, el segundo Isaías, que usa la figura del siervo de Yahvé. Y el siervo de Yahvé, en el Antiguo Testamento, era un cántico, un poema, son 4 cantos, espero no equivocarme, del siervo de Yahvé. Y esos cánticos del siervo de Yahvé es el clamor de que venga un Salvador, porque el pueblo está viviendo el exilio, la esclavitud en el imperio de Babilonia. Y el clamor es que venga alguien, que venga un libertador, como en el pasado surgió Moisés, que venga un nuevo Moisés. Y el que los libera del poder del imperio babilonio es Ciro. Ciro es el rey de Persia. Entonces, por mucho tiempo, esos cánticos del siervo de Yahvé se le atribuyeron a Ciro, porque Ciro fue el que los libertó, los liberó del poder babilonio, y Ciro no los esclavizó. Pudo haberlos esclavizado, digamos, Ciro, rey de Persia, que fue menospreciado por Babilonia, creyó Babilonia que nunca iba a crecer el poder de Ciro, pero cuando Ciro tuvo lo suficiente para invadir Babilonia, destruyó Babilonia y pudo haberse llevado a los hebreos a Persia. Y no, Ciro los envió: vayan a reconstruir su templo, vuelvan a Jerusalén. Y dio escritos, órdenes, como emperador Ciro, rey de Persia, a los habitantes de Jerusalén,
que ayudaran a los hebreos a reconstruir el templo con madera, con dinero, con oro, que ayudaran. Y esto fue lo que hizo Ciro. Por eso Ciro en algún momento se convierte como en el gran Moisés del imperio babilonio. Sacó a los hebreos de la esclavitud de Babilonia. Pero cuando llega Jesús, los cánticos del siervo de Yahvé ya no se le aplican ni en sueños a Ciro, se le aplican a Jesús. Y hasta hoy, esos cánticos del siervo de Yahvé se pueden definir en especial a tres figuras. A Jesús, que es lo más atinado, sin que el profeta Isaías, el Deutero, ese que firmó como Isaías, que a saber quién era, sin que él sea un futurólogo, va a venir un señor que se llama Jesús y él será el siervo. No, pero la figura se la pueden aplicar a Jesús. La figura se le puede aplicar a los Anahuim, a los más pobres del pueblo de Israel. Y tercero, se le puede aplicar a todo el pueblo de Israel. Pero también se le aplicaba a Ciro. Pero hoy Ciro está descalificado. Ciro fue un emperador que fue instrumento del que se valió Dios para liberar al pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en Babilonia. Entonces el bautismo de Jesús, como es una epifanía, se revela que Jesús lleva dentro una realidad mesiánica. Y con esa realidad mesiánica, Jesús supera a Ciro. Ciro los liberó del poder de Babilonia, ¿sí? Cristo viene y nos libera del poder de la muerte. Bueno, esto es lo que vamos a escuchar ya en las lecturas. Estamos estudiando la carta a los hebreos y ahí vamos viendo cómo ese Jesús, más que Ciro, porque Ciro solo destruyó Babilonia y los dejó libres y les ayudó a reconstruir Jerusalén. Ahora viene el divino Ciro, el nuevo Moisés, como lo dice el Evangelio de Mateo. Viene y él asume todas las culpas nuestras y nos da liberación. Poco a poco vamos a ir, creo yo, haciendo familiar esta figura de el bautismo para que nos comprendamos y no estemos haciendo proselitismo, ¿no? Peor, acusándonos que nosotros los curas tenemos la verdad y no se la decimos a la gente. No existe esa, no es válida esa acusación. Yo les he contado que algunas veces aquí en el mercado pasan hermanos de las iglesias, testigos de Jehová y otros, y me dan clase. Me hablan y hablan como verdaderos doctores de la ley. Yo los escucho, platicamos, pero cuando les digo que yo soy sacerdote y escucho y leo y que todos los días y tengo un programa, se van. Pero no es que yo le oculta la verdad a la gente, no, ellos no la quieren escuchar. Pero ese es un problema del estilo de proselitismo que tienen ellos. Hay gente que me da clases, señor amigo, que vende pan, me habla con números, con matemática. 7 más 4 más 3 más 250 más 2500 más y se lo sabe de memoria. Y que el Apocalipsis y toda la figura la conoce de memoria. Magnífico. Pero cuando le digo, fíjese que le voy a explicar cómo le entiendo yo, se va. No le interesa. A ellos les interesa que yo les escuche, pero no podemos dialogar. Hay otros casos en los que son ejemplares. Podemos platicar. Yo sé que muchos de ustedes no son católicos y no les estoy diciendo que sean católicos. Pero es bueno que conozcan qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos estudiando. Y estamos estudiando no a Mauricio, estamos estudiando a Monseñor Romero, que es una autoridad. 2000 libros en su biblioteca privada. Estudió en Roma, pero también Monseñor tenía el Espíritu de Dios. Es un santo. Y el que nos habla es un santo. Y no nos está mintiendo. No nos oculta la verdad. La primera lectura está tomada de Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 12. Y dice lo siguiente. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles
el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto, hay un testimonio que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que lo conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto, esta carta, que es más una homilía, hemos dicho, de la carta que se llama Carta a los Hebreos, es una homilía a los Hebreos, se va a encargar de darle el lugar que le corresponde a Jesús. En el orden de la Biblia aparecen primero los 4 evangelios, después Hechos de los Apóstoles, después vienen las cartas que se atribuyen a Pablo y las que no se atribuyen a Pablo. Después vendrá la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es como un remache de lo estudiado en los 4 evangelios, de lo estudiado en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas. Está antes, sí, de las cartas que se llaman apostólicas, Pedro, Juan, Judas. Esas son cartas apostólicas, son escritas por apóstoles, porque la carta a los Hebreos no se puede demostrar que haya sido escrita por uno de los 12 apóstoles. No hay manera. Posiblemente sea un especialista, a lo mejor un griego muy sabio que hizo una recopilación de todo lo que ya existía y le agregó esa exaltación de Jesús. Pero esta carta a los Hebreos, esta homilía a los Hebreos, todo su trabajo va a ser exaltar la figura de Jesús. Hoy cita el Salmo 8, ayer citó el Salmo 2. Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, etc. Pues este Salmo 8, aplicado a Jesús, Él es poco inferior a los ángeles de manera temporal, por un ratito. Porque después Él va a someter todo. Y ya los ángeles quedan sometidos a Él. Ya no va a ser poco inferior a los ángeles. Nosotros sí, seguimos siendo poco inferior a los ángeles. Él es superior a los ángeles. De esto se va a encargar esta carta a los Hebreos. Destaco la parte final del texto porque Jesús vino y nos liberó con su muerte. Y al liberarnos con su muerte, nos ha llamado y nos ha hecho hermanos suyos. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Esto es un verdadero regalo de Cristo para nosotros. Pudo haber muerto por nosotros, sí, está bien. Y hubiéramos seguido siendo criaturas. Ahí, inferiores a los ángeles, sí. Pero Él nos ha llamado hermanos. Esta es otra dimensión. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan en el capítulo, sobre todo el capítulo 6,
que Monseñor Romero lo calza muy bien. Dice, entonces nosotros somos Dios. Para llegar a esa definición falta bastante camino que recorrer. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, y dice lo siguiente. Jesús entró a Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay varios elementos en esta perícopa de Marcos 1, 21 al 28. Mucho contenido. Primero, Jesús está en la Galilea. Galilea no es Israel. Recordemos el mapa. En el reino del norte, 10 tribus. Ese reino del norte se llama Israel y su capital es Samaria, 10 tribus. En el reino del sur, 2 tribus. Y esas 2 tribus tienen como región, se llama el reino de Judá. Es el reino del sur, Judá, y su capital es Jerusalén. Pues la Galilea ni está en la región de Judea, ni está en la región de Israel. Está afuera. Es una región de gentiles, de paganos. Por eso, allá en Galilea está Nazaret. Y Jesús es nazareno. Sí, nació en Belén, lo hemos celebrado en la Navidad, pero vivió allá, en Nazaret. Por eso le llaman Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Allá en la Galilea está predicando Jesús. Él entra a la sinagoga y enseña, pero enseña con autoridad. Esta es la primera parte. La segunda parte, en la sinagoga hay una persona, hay un hombre poseído por un espíritu impuro, pero está en la sinagoga. ¿Es posible que un endemoniado entre en la sinagoga? Sí. Solo tiene que ser judío, es decir, hebreo, ya sea reino del sur, reino del norte, y que viva en esa región. Allá había una sinagoga, en Cafarnaúm, y el endemoniado, como israelita, como hebreo, tenía derecho de entrar. Aquí viene la segunda parte. Al darse cuenta que Jesús habla con autoridad y no como los escribas, el endemoniado reacciona e interpela a Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Habla en plural. ¿Has venido para acabar con nosotros? Habla en plural. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Habla en singular. ¿Son muchos o es solo uno? Pero como Jesús habla con autoridad, lo identifica que es solo uno. Cállate y sal de ese hombre.
Esta es la segunda parte. Hablar con autoridad significa hacer lo que se dice. Cuando alguien no habla con autoridad, es que dice una cosa y hace otra. Jesús está enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. El endemoniado, el que tiene el espíritu impuro, escucha la enseñanza de Jesús. Pero Jesús dice y hace. Esto le da autoridad. Por eso se exalta el espíritu impuro, porque a él no le conviene que haya personas que hagan lo que dicen. Porque si dicen, soy cristiano, me comporto como cristiano, esto es autoridad. Predicadores hay muchos. Ayer, escuchando a Dante Gebel, argentino, pastor, basándose en lo que está sucediendo en California, él lo compara con el infierno y que el infierno está llegando. Yo no me atrevería a decir eso. Pero, ¿cómo alguien va a tener la autoridad de decir eso es el infierno? No, yo no puedo creer eso. Es un incendio. Con todos los miles de millones que tiene Estados Unidos, no pueden acabar con esa racha de incendios en California. Todos los años hay, hoy más grandes que toda la historia. Y con todos los millones, miles de millones, ¿cuántos miles de millones ha mandado Estados Unidos a Ucrania? ¿Cuántos miles de millones a Israel para que mate a los de Gaza? Y no tiene la capacidad de contrarrestar los incendios. Y son cientos de miles de hogares los que están quemados, destruidos, ¿sí? Pero yo no puedo decir que eso es el infierno. Por eso cuando alguien habla con autoridad, no inventa, hace lo que dice, vive lo que predica. Esto es autoridad. Y la tercera parte es qué fue lo que provocó. Quiero que noten esto. En esta segunda parte, el endemoniado sí reconoce que Jesús es el Santo de Dios. Este es el objetivo del Evangelio de Marcos. Marcos escribió este Evangelio para que todos reconozcan que Jesús es el Santo de Dios. El endemoniado lo reconoce. La tercera parte. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y esto le obedecen. ¿Qué es esto? No lo entienden. Su fama se extendió por toda la región, pero no entienden. No entienden qué es lo que está pasando. Vamos a seguir estudiando así en este orden correlativo el Evangelio de Marcos y la carta a los Hebreos. Solo quiero hacerles un anuncio. El domingo hubo un clásico. Jugó el Barça con el Real Madrid. Yo pensé que iba a ganar el Real Madrid. No soy de ningún equipo, yo no me meto en esa farándula. Pensé, porque tenía buen cuadro, buenos jugadores, buen equipo, el Real Madrid, pero perdió. Eso es un clásico. El 23 de diciembre comenzó un clásico en el país. Un clásico más grande, no Barça con Real Madrid. Un clásico. Comenzó una guerra entre el gobierno de El Salvador con la Iglesia Católica. Les quiero decir que hasta hoy, en la historia, no ha habido un hombre poderoso, no ha habido un imperio, no ha habido un poder que le gane a la Iglesia. A partir de hoy,
martes 14 de enero, comienza la recolección de firmas como Iglesia Católica. Ayer escuché al padre Belisario, amigo, compañero de marcha cuando vamos él es el de los organizadores de la caminata hacia Ciudad Barrios. Comienza la batalla, comienzan las armas de la iglesia. A partir de hoy está abierta la suscripción de una carta. Hoy voy a ir hoy voy a ir a firmar esa carta en contra de la Asamblea para que derogue esta nueva ley de minería. Vamos a ver, es un clásico. Yo me divierto. Hasta hoy nadie le ha podido ganar una batalla a la iglesia. No sé cómo va a terminar este clásico, pero la meta es conseguir 1 millón de firmas. Son 175 parroquias en la arquidiócesis. Pero si nos sumamos todos y todas, católicos y no católicos, no importa si no logramos echar para atrás esa ley. No importa. Pero por lo menos que el gobierno se dé cuenta que está caminando contra 1 millón de firmas. Por lo menos. Yo tengo la esperanza que vamos a lograr el 1 millón de firmas. ¿Se anima usted a firmar? A mí me gustaría tener hojas en el mercado. No sé si lo van a permitir, pero me gustaría. Y usted que me conoce, donde nos veamos, el martes de hoy en 8 nos vamos en excursión para Guatemala. Los que vamos, si queremos, vamos a firmar 1 millón de firmas. Por lo menos que sepa que está luchando contra 1 millón que le están diciendo no a la minería, sí a la vida, no a la minería. Es un clásico. Me divierto. Quiero ver cuál va a ser el final. Dios me conceda ver cuál es el final. ¿Habrá minería o no habrá minería? Y si hay minería, va a ser en contra de 1 millón de personas, por lo menos. Pero que logremos ese 1 millón de firmas. ¿Firmará usted? ¿Se anima a firmar? Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.